Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Atolini Murra y quiero ser diputado federal. Gracias por visitar mi perfil de YouTube. A continuación te dejo una participación en medios de comunicación para que conozcas un poco cómo pienso y por qué te quiero representar. Esta noche aquí en el estudio me acompaña y damos la bienvenida a Antonio Atolini, analista político, simpatizante de Morena, con quien vamos a platicar varias cosas. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Héctor? Muchas gracias Bien. por la invitación. Un saludo a César Faz. Saludaste a Gabriel Cuadri y antes de entrar al aire, pues a lo mejor pensaba sumarte a su proyecto Cambiemos. Cambiemos. No, pues yo le tengo mucho respeto al doctor Cuadri, pero le deseo suerte en su empresa por tratar de articular la oposición. Creo que es la única persona que se lo ha tomado en serio al decir, perfecto, el gobierno de la Cuarta Transformación, ese 12% que se siente fuera de sí, de que escupen espuma por la boca y se desesperan de todo lo que está sucediendo, ese 12% creo que tiene un espacio donde hay un partido político listo para articularse. Ojalá sea Cambiemos, ojalá sea el partido de Margarita Zavala. En fin, organizarse, hacer un partido político, creo que es lo que triunfa en este proceso electoral. La política gana y la política partidista más. La oposición es necesaria para el ejercicio de gobierno que en este momento tenemos. No necesariamente. ¿Por qué? A ver, no es que sea necesaria, es una condición que se da en la medida en la que si existe una realidad política, un partido, como lo ha repetido muchísimas veces incluso Andrés Manuel López Obrador, trata de representar a una parte de la sociedad. Pero si esa parte de la sociedad que se organiza en un partido triunfa, llega al poder y en el poder intenta reconciliar las distintas contradicciones que existen en nuestra sociedad, las incorpora en un espacio, en una agenda, en un lugar, en el gobierno, pues la oposición no es que sea necesaria, es que puede o no darse. Es decir, quienes no se sientan reconciliados tienen que saber ser oposición. Y yo te diría, a ver, en un partido político, un partido una político y demás, civil, claro. social, ¿no? Por eso, pero por ejemplo, tú dirías, ¿es necesaria una oposición? Por ejemplo, sucede en Europa, de partidos políticos que se articulan alrededor de la agenda xenófoba, racista y discriminatoria, pues no es necesaria. Pero hay ciertos valores que ellos consideran valiosos, como tal, y tratan de llevarlos a la agenda del poder. Lo que sucede en México y lo que ha pasado en los últimos 60 días y principalmente ya en los últimos años es que quienes no se sienten reconciliados con el modelo de gobierno que hoy Andrés Manuel López Obrador encabeza y que ya instaura desde el poder para todos y para todas, Sí. no han sabido cómo ubicarse y cómo entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿necesaria? No necesariamente, digo, valga la redundancia. Lo que hace falta es que alguien tenga ideas. Y esta gente está agotada de ideas. Hablan de números, de cifras, de cuentas alegres. Yo lo que le pido a la oposición es autocrítica. Y es una cosa que además nos endilgan mucho a los que estamos apoyando el proyecto de Nación. Es increíble que en 30 años de gobierno de un proyecto neoliberal en donde tuvieron absolutamente toda la oportunidad transeccionalmente, con distintas condiciones exteriores de la economía, del mercado internacional, de los precios del petróleo, todo lo que pudo haber pasado en 30 años para dejar el país hecho el cementerio y el basurero que es, les pediría de veras que tengan tantita vergüenza al levantar la mano y criticar algo cuando Andrés Manuel López Obrador está intentando a su vez reconciliar todos los problemas que han dejado paso a pasito, despacito, en los 6 años que tenemos. Esta gente no tiene la más mínima vergüenza de reclamar algo porque son gobierno, fueron gobierno, salieron de él, desprestigio, con problemas, incapaces de resolverlo, y hoy sí quieren que su santa voluntad, desde la nada, porque por supuesto es gente que está simplemente lucrando del nombre que alguna vez tuvieron, pero que no representan nada, pues yo les diría, por favor, una jornada de reflexión en Tepoztlán, un temazcal en algún lugar donde puedan sudar todas las ansiedades que tienen y regresen, igual y en Semana Santa o en verano, pero... Dejemos a esta parte política, hablemos de las organizaciones no gubernamentales que no le gustan mucho al presidente López Obrador y que han manifestado totalmente de acuerdo, el combate al huachicol, combate a la corrupción, combate, atención inmediata a las necesidades del país, en todos los sentidos. Pero lo que han mencionado es que hace falta estrategia o no es evidente una estrategia por parte del gobierno federal en donde no es suficiente la aparición del presidente López Obrador, del jefe del Ejecutivo todas las mañanas dando explicaciones del tema. Es lo que han mencionado y que se han manifestado en distintos foros, incluso en Bitácora Política. ¿Qué piensas sobre el tema? Mira, siendo autocríticos, Antonio. Hay ciertas organizaciones no gubernamentales que más que sociedad civil, así con S y C mayúscula, realmente tendrían que ser llamadas cabilderos. No está mal,
pero que asuma... Cabilderos. Claro, pero a ver, no está mal. No sé, incluso creo que la cultura política de nuestro país los toma como si eso estuviera mal, pero es que los identifica con lo que realmente son. Propulsores y promotores de intereses específicos que van a las cámaras o a los centros de toma de decisiones para incidir en una agenda. Súper válido, solo que no se abroguen una representación que no tienen, y eso además lo vimos claramente en la discusión, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Fue increíble ver cómo todos los colectivos que se habían articulado alrededor de la idea de tener una estrategia de seguridad distinta se fueron con la finta mezquina, yo podría decir incluso mezquina, de suponer que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador era la misma que la de Calderón y la de Peña Nieto, simple y sencillamente porque en este concepto de militarización reconciliaron todas sus ambiciones, expectativas, frustraciones, corajes y enojos. No, de veras, es no tener vergüenza, no poder sentarse a leer el dossier de 8 puntos en donde se menciona el ataque a las causas, la confrontación de la corrupción, la inteligencia financiera, y en uno de los puntos, que es el 8, en el inciso A, donde se menciona la Guardia Nacional, entender cómo está funcionando. Esta gente creyó y juró que lo que estábamos haciendo era exactamente lo mismo que Felipe Calderón. Y yo les diría, señores cabilderos de esta agenda, compro uno de sus puntos importantes. ¿Cuál? Capacitación de las policías locales. Perfecto. Quiero ver a los Denises y a los Alfredos y a los Alejandros irse a capacitar a las policías locales de Copala o de Zacatlán de las Manzanas en Puebla o de Reynosa en Tamaulipas para verdaderamente darse cuenta de cuál es el tamaño del problema. Un problema que heredamos y que hoy estamos resolviendo. Esa contradicción, cuando nosotros los llamamos tales y como son y decimos no. Muchas gracias por sus apreciaciones, muchas gracias por sus comentarios. Se sentaron a la mesa, fueron a la Cámara de Diputados, hablaron de lo que quisieron, como quisieron, incluso en los términos que ellos mismos pusieron. Al final hay un dictamen y si se incorporan o no sus apreciaciones, pues eso ya es facultad legítima y legal de quienes han sido votados para representar un proyecto de nación. Ellos te dicen, nosotros no somos un partido político. Nosotros no representamos gente en la medida en la que no estamos siendo votados, pero representamos valores. Yo les pregunto, ¿qué valores? Cuando la honestidad, la legitimidad, la transparencia, la confianza hoy están reconciliados en la idea de gobierno, y lo puedes ver en cualquiera de las encuestas que Alejandro Moreno de esta casa editorial ha publicado a lo largo de las semanas, ¿qué representan? Y se enojan cuando están excluidos. Entonces hay que matizar, no es las organizaciones no gubernamentales, mucho menos la sociedad civil. Es un pequeño grupo de hombres y mujeres que se han sentido abrogados por este concepto para poder propugnar por intereses particulares. Las organizaciones de base, rastreadoras, Centro Pro, los que verdaderamente están en la calle, viendo llorar a las madres, tratando de encontrar lo que sea, un vestigio mínimo de que pueda darle respuesta de dónde está su hijo o su hija, esa sociedad civil de base, las que está con los jornaleros de San Quintín, que está con las madres rastreadoras en Sinaloa y Sonora, esa tienen un lugar en la mesa en la Subsecretaría de Asuntos de Población y Migratorios, donde está Alejandro Encinas atendiendo todos los días. Antonio, para aprovechar al máximo tu presencia. A la orden, ya saben. La nota principal el día de hoy de los medios financieros es precisamente las reacciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en relación a una de las principales calificadoras de la economía a nivel internacional incluso. Las calificó de distintas maneras. Y todas de acuerdo, absolutamente cierto. Son unas chantajistas. ¿Chantajistas? Claro, es que ¿quién en su sano juicio puede creerle a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's, después de que calificaban los bonos de deuda de su propio país previo a la crisis financiera mobiliaria de 2008 con la calificación de AAA, AAA, unos bonos tóxicos que llevaron a la quiebra al sistema financiero durante tantos años, incluso donde ahora Europa todavía sigue sin poder salirse, es un poder suave de chantaje en donde este grupo de hombres y mujeres que encabezan estas calificadoras, de lo que ellas, es que hay que entender, su negocio es la deuda. Es gente que lucra con el dinero que se debe, no producen nada. Cuando ellas salen y dicen la calificación que nosotros consideramos de la deuda soberana de un país baja de tal a tal calificación, lo que están haciendo es un poder de influencia. Se vale, pero no hay que darle a la economía el carácter, en realidad es una hechicería. No hay que darle este carácter profético. Son chantajistas. No sé si llegaste en el momento en el que uno de nuestros especialistas de Bloomberg, con la terminal de Bloomberg, pues revisaba los datos de cómo estaba Pemex en relación a otras partes. Lo checaste. Bueno,
Hay realidades de cómo está o cómo está calificada en su momento y cuáles eran las calificaciones no solamente de esta, sino Claro.